Bien, bienvenidos nuevamente Perfecto. a esta parte de investigación 3, parte 2. Hablaremos de los elementos principales del método científico. Por favor, sabemos que los elementos del método científico son los conceptos, las definiciones, las hipótesis, las variables y los indicadores. Vamos paso por paso y de manera sencilla. Explícame qué son los conceptos. Claro. Un concepto es una idea que ocupa cosas con rasgos comunes. Es como un cajón mental que usamos para nombrar y entender fenómenos. Por ejemplo, ansiedad, en clínica, agrupa experiencias y signos diversos bajo una misma etiqueta. Ojo, un concepto no es la cosa misma. Es una herramienta para pensarla y comunicarla. Y Y entonces, si el concepto es difuso, todo lo que construyas encima puede tambalear. las definiciones, ¿qué son? Conceptos y definiciones. Buena pregunta. El concepto es la idea abstracta. La definición es la base que lo delimita, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Sin esa frontera, cada quien entendería algo distinto. En investigación necesitas definiciones precisas para que tu objeto de estudio sea claro. Si dices bienestar, pero no defines, nadie sabe exactamente a qué te refieres ni cómo lo estás midiendo. La definición baja al terreno de juego. Dame un ejemplo preciso. ¿Cuál sería un concepto y cuál sería una definición? Claro. Estrés. Definición. Respuesta al mismo ante demandas percibidas como amenazantes o desbordantes que implica a componentes fisiológicos, cognitivos y emocionales. El concepto es la idea. La definición la acota y la vuelve operativa. Y si no haces eso, luego no puedes medir ni comparar nada. Entonces, el concepto es en este caso la palabra estrés y la definición es que define, o más bien dicho, de qué es el estrés. Exactamente. Lo captaste muy bien. El concepto no, la definición explica y delimita. Y si das un paso más, llegas a la definición operacional, es decir, cómo lo vas a observar o medir exactamente en tu estudio. Ahí es donde muchos tropiezan. Perfecto, entonces, ¿y esto qué tiene que ver estos conceptos y definiciones con la hipótesis? Están totalmente conectados. La hipótesis usa conceptos definidos para proponer una relación entre ellos. Por ejemplo, niveles más altos de estrés se asocian con peor calidad de sueño. Si tus conceptos están flojos, la hipótesis no se puede probar ni refutar. Por eso todo empieza con buenas definiciones. Entonces, aquí estaríamos hablando que la hipótesis es la suma de conceptos y definiciones, que los conceptos son abstracciones y construcciones lógicas, mientras que las definiciones y los conceptos están relacionados y de ellos depende la formulación de hipótesis, que es una suposición o una conjetura de relaciones entre hechos o fenómenos sujetas a comprobación. ¿Y los indicadores cuáles serían? Un segundo, los indicadores serían el siguiente paso, es decir, cómo vas a reconocer y medir cada concepto en la realidad. Por ejemplo, si el concepto de presión, un indicador podría ser el puntaje en una escala validada como el HQ9. En pocas palabras, el indicador traduce un concepto abstracto en algo observable y medible. La cadena completa queda así: concepto, definición, hipótesis, variable, indicador. ¿Y qué son las variables entonces? Si es que esa es la cadena, conceptos, definiciones, hipótesis, variables, dimensiones e indicadores. Un segundo. Sí, esa secuencia es correcta y está muy bien estructurada. Solo un matiz. Las variables son características que pueden tomar distintos valores. Por ejemplo, edad, nivel de ansiedad, satisfacción laboral. Las dimensiones son los componentes de una variable compleja y los indicadores son lo observable y medible. Entonces, si la variable es calidad de vida, puede tener dimensiones como bienestar físico, psicológico y social.
Y cada una de estas dimensiones tendrá sus propios indicadores. Muchos manuales lo llaman operacionalización de variables, el momento en que lo abstracto se vuelve dato. Y un matiz final. Dimensiones e indicadores no son pasos universales del método científico, sino herramientas para hacer medible una variable. En muchas situaciones no necesitas pasar por dimensiones. Con eso evitas confusiones. ¿En qué situaciones no necesitas pasar por dimensiones? Dame un ejemplo. Por ejemplo, si tu variable es edad, no necesitas dimensiones, la mides directamente en años. En cambio, si tu variable es calidad de vida, que es mucho más compleja, suele tener sentido desglosarla en dimensiones para no mezclar todo. La regla práctica es, si el concepto es simple y unidimensional, vas directo a indicadores. Si es complejo y a varios planos, te sirven las dimensiones para ordenar. Tú acabas de decir que si el concepto es unidimensional, iría directamente la variable a los indicadores, pero si en cambio las variables tienen múltiples dimensiones, iría a los indicadores. Exacto. Perfecto. A ver, nuevamente te repito, una falla en el sistema. eh, Así es la tecnología. Vamos a retomar. A ver, estás diciéndome que cuando las variables son unidimensionales no hace falta nombrar dimensiones, sino vamos directo a los indicadores, pero cuando son más complejas o dimensiones o es multidimensional, ahí sí hay que tomar variable, dimensiones e indicadores. Exacto. La palabra clave es compleja. Si el concepto es simple, mide directo. Si es complejo, lo desarmas en dimensiones y recién ahí defines indicadores. Es una cuestión de coherencia interna. Dame un ejemplo, por ejemplo, si voy a usar la variable de presión. ¿Cuáles serían Claro, las depresión es un dimensiones? constructo complejo. Podrías hablar de dimensiones como afectiva, cognitiva, conductual y somática. Luego, indicadores concretos para cada una. En la afectiva, por ejemplo, ánimo deprimido la mayor parte del día. En la cognitiva, pensamientos de inutilidad o culpa. En la somática, cambios en el sueño o apetito. Y en la conductual, retraimiento social. Esa cadena te da claridad y coherencia metodológica. Entonces, una variable mucho más simple vendría a ser edad. Exactamente. Edad se mide directo en años, meses o rangos. Nada de dimensiones. Ahí no te enredes, manténlo simple. Y en la parte de sexo, por ejemplo. Similar, es una variable simple, la usas como un dato demográfico. La defines con categorías claras y consistentes. Solo cuida que esas categorías tengan sentido ético y contexto en tu estudio. Aquí hay algo muy interesante. Por ejemplo, si quiero medir ansiedad y tengo una escala, esa escala me estaría dando las dimensiones en las que los indicadores van a ver, me hago entender. Quiero medir ansiedad y la escala me da muchas dimensiones y esas dimensiones me dan indicadores. Déjame matizar, eso es importante. La escala no te da las dimensiones, eso lo hace la teoría. La escala lo operacionaliza. Es decir, si usas el BEC o el STAI, ya vienes con un modelo teórico detrás y la escala traduce esas dimensiones en ítems. Esos son los indicadores. En tu podcast podrías decir, cuando uso una escala válida, la teoría ya definió las dimensiones y la escala las vuelve medibles. Yo no las invento, yo las adopto y justifico.
Y entonces, Eso deja el mensaje metodológicamente más fino. ¿Y cómo lo haces en la operacionalización de variables, por ejemplo? Déjame ordenarlo. La operacionalización es básicamente traducir el concepto a datos observables. Tomas tu concepto, defines la variable, si aplica, especificas las dimensiones según la teoría, asignas indicadores y señalas cómo los vas a medir. ¿Con qué instrumento? Si usas una escala validada, normalmente no necesitas reinventar todo, respeta su estructura. En tu tabla pondrías, por ejemplo, variable ansiedad, dimensiones según la escala, indicadores, ítems, forma de medición, puntaje total o por dimensión. La frase llana para tu audiencia podría ser: operacionalizar es reducir una idea abstracta a algo que puedes observar y medir. Así mantienes claridad y coherencia y Por, cumples con el rigor de conceptos, definiciones, hipótesis e indicadores. por ejemplo, si tenemos el concepto de depresión, ¿qué es la depresión? Hacemos la definición. Y de ahí vamos a las variables y vamos a ocupar la escala de Hamilton de depresión o la Hamilton de ansiedad. Eh, Hablemos netamente de ansiedad. Vamos al concepto de ansiedad. Definimos qué es la ansiedad y vamos a usar la escala de Hamilton de ansiedad. Entonces, ¿cómo sería la operacionalización de variables en esa circunstancia? A ver, un segundo. Ese es un buen ejemplo. En ese caso, podrías plantearlo así: concepto, ansiedad. Definición conceptual: estado de tensión y activación autonómica. Variable, nivel de ansiedad. Si usas la escala de Hamilton para ansiedad, adopta sus dimensiones: ansiedad psíquica y ansiedad somática. Indicadores son los 14 ítems de la escala, puntuados de 0 a 4. En tu tabla pondrías variable, nivel de ansiedad, dimensiones psíquica y somática, indicadores, cada ítem, instrumento HAM-A, escala de medición 0 a 4 por ítem y suma total. La clave para tus estudiantes es: no invento dimensiones ni indicadores. Adopto el modelo teórico que la escala ya trae y explico cómo lo voy a usar. Y enfatiza que operacionalizar no es llenar una tabla por llenar, es demostrar coherencia entre teoría y medición. Si usas un instrumento validado, gran parte de esa coherencia ya está trabajada. Tu tarea es justificarla y explicarla. Entonces, el concepto y la definición es clave y eso va a estar en el marco teórico, ¿no? Déjame revisar. Exactamente. En el marco teórico justificas el concepto y la definición. Ahí explicas qué entiende la literatura por ansiedad y de dónde tomas tu definición. Después, en metodología, operacionalizas esa definición, o sea, explicas cómo la mides. En palabras sencillas para tu podcast, el marco teórico responde qué es, la metodología responde cómo lo mido. Y esa continuidad es precisamente la consistencia que estábamos buscando. Bien, ahora hablemos de las etapas del método científico. Te agradezco, me quedó muy claro. Ahora me gustaría saber, aquí en esto existen diferentes opiniones que difieren entre sí en cuanto al nombre de cada una, su número, ordenamiento y otros aspectos, ¿no? Estas que voy a decirte fueron tomadas del trabajo de Bunge y se considera oportuno que hagamos una breve explicación sobre ello. Vamos y quisiera que me ayudes explicando cada una de ellas, el planteamiento del problema, que es la primera, la construcción del modelo teórico, lo que es la deducción de consecuencias particulares, la prueba de hipótesis, introducción de las conclusiones de la teoría. Déjamelo pensar un segundo. Claro, vamos por partes y lo dejamos en un lenguaje coloquial. Primero planteas el problema. En palabras llanas, todo parte de una buena pregunta, algo que no entiendes del todo y quieres aclarar. Segundo, construyes un modelo teórico, es decir, te apoyas en teorías, en lo que otros han pensado y estudiado, y armas tu mapa mental del fenómeno. Tercero,
deduces consecuencias particulares. O sea, de ese mapa sacas predicciones. Si mi explicación es correcta, entonces debería pasar esto. Cuarto, pones a prueba esas hipótesis. Es el momento de contrastar con la realidad. Recolectas datos, observas, experimentas. Y por último, integras las conclusiones en la teoría. Es decir, si los datos apoyan, fortaleces. Si no, ajustas o cambias la teoría. En resumen, Me decías en resumen. En resumen, en re- me decías en resumen. en resumen, habíamos con En resumen, habíamos concluido que vas a usar el libro de Pineda, Alvarado y Canales para guiar el podcast, aunque con un rol crítico, no de repetir contenido, sino de cuestionar y contrastar las ideas. en- Exacto. La idea es usar ese texto como base para aclarar conceptos y, eh, y sí, y contrastarlos con tu práctica clínica. De sí, esa manera, pero no estábamos se queda en hablando teoría, del... pero Préstame atención exactamente, un momentito. no se queda en teoría. Claro, la Ah, fuerza está en ir y volver. Usas la teoría como mapa y la clínica como prueba. bueno, en este momento creo que vamos a dar por terminado esta parte del podcast hasta poder retomar lo que son las etapas del método científico. Nos veremos en el capítulo de investigación, parte 3.